Jóvenes, espero que estén bien. Buenas noches, Eh, Lee. Buenas noches, Lee. Hola. Buenas noches, licenciado. Eh, am, bueno, vamos a empezar la clase. Ok, hay 60 alumnos, yo creo que está bien. Se agradezco la puntualidad, ya habían 40 antes de. ¿Qué clase tuvieron antes? Derecho romano. Ok, perfecto. O sea que ustedes ya ahorita podemos hablar en latín, ¿o no? Sí, no, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Me imagino que ya están haciendo el glosario de términos en latín, me imagino, ¿no? ¿Sí o no? Oh, yo creo que solo nos quedamos con los patricios en la cabeza. Mm, yo con las patricias, fíjese. No, miren, mi consejo es que aunque ¿quién les está dando romano? ¿Me dijeron unas cosas? La doctora Elisa Sandoval. Ok, bueno, ella es muy buena, tiene mucha experiencia, pero yo les sugiero lo siguiente, independientemente si ella se los pide o no, hagan un subglosario de términos en latín, porque eso sí sirve mucho para entender posteriormente figuras, ¿sí? El Jura Novit Curia, por ejemplo, el juez conoce el derecho, o la actio, las acciones, hay muchas, el paters familia, la existimatio, muchas palabras en latín que tienen aún el significado del día de hoy, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en una reunión no una reunión, una vista de casación, porque planteo ese tipo de actos que son recursos extraordinarios, me contratan para eso, porque es muy especializado en algunos campos. Y entonces ahí nos toca argumentar los vicios improcedendo o los vicios injudicando, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso es en latín. Entonces, yo sí les sugiero, porque hoy vamos a hablar específicamente de la clasificación de los derechos subjetivos, pero cuando los veamos, hay una clasificación que está en latín. Entonces, por eso les decía yo que siempre es importante. eh, Antes había como clase obligatoria latín jurídico, y entonces eso ya no lo llevé yo, lo quitaron como unos 5 o 6 años antes de que yo entrara a la universidad, y habían quitado derecho romano. Derecho romano hasta lo volvieron a implantar en el año 99. O sea, hubo un lapso de tiempo de los años 70 a los 99, en donde el derecho romano se proscribió, ¿no? Y empezaron a poner algunos cursos que personalmente creo que no nos sirvieron para nada. Pues yo llevaba 4 sociologías el primer año: sociología jurídica, sociología de la investigación, métodos de investigación sociológica, y estas unas tonteras que... Pero bueno, eso es parte de la historia de nuestra universidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que el derecho romano es muy importante, es muy fundamental, porque es base para teoría del proceso, es base para Derecho Civil 1, Derecho Civil 2, Derecho Civil 3, Derecho Civil 4. Entonces, ojo, es mi sugerencia, ¿no? Yo di Derecho Romano más o menos 23 años, y sí entendí realmente que el derecho romano sigue tan vigente hoy después de 2500 años. De hecho, di una charla en la universidad en la jornada de la mañana que se llamaba La actualidad del derecho romano después de 2500 años de su creación. Y vemos cómo ha evolucionado
se ha adaptado a la modernidad también, ¿no? Y por eso es que hoy vamos a ver algo en latín. Sí, pero bueno, vamos a tratar de explicar estas figuras, ¿no? Los derechos subjetivos eh, es sobre lo que hemos venido hablando, también tienen una clasificación efectiva, ¿no? Y dentro de las distintas clasificaciones, hay una que es importante, que es la que yo les voy a explicar, en donde se derivan los derechos subjetivos públicos y los derechos subjetivos privados, que se refiere específicamente al derecho público y al derecho privado, ¿sí? ¿Y cuáles son los derechos subjetivos públicos? Bueno, son aquellos que surgen cuando dentro de las relaciones jurídicas, uno de los sujetos es el Estado, ¿sí? O un órgano del Estado, ¿sí? Ya sea sujeto activo o sujeto pasivo. ¿Y quién es el otro? Un individuo, un ser individual, una persona individual. Por lo tanto, estos derechos subjetivos son, si lo entendemos, como lo hemos venido platicando, que son las facultades que el individuo tiene frente al Estado o las facultades que tiene el Estado frente a los individuos. Por eso es que vamos a estar hablando hoy de esos temas, en donde Jelinek, este autor, que ya lo hemos mencionado en otras clases, hace una clasificación. Hace una clasificación que en primer lugar se refiere al status libertatis, ¿sí? ¿Qué es eso de status? Perdón, lo puse mal. Ahí está bien puesto. Status libertatis. ¿Y qué es los status o qué es el status libertatis? Me imagino que ustedes ya empezaron a ver qué es el status, ¿no? Dentro del derecho romano. Pero solo uno que conteste, por favor. No contesten todos a la vez porque están alborotando ahí. Todavía no, No. Ahí entonces. no. Bueno, estatus es estado, pero estado desde el punto de vista de la relación individuo con, con Roma. Eso se llamaba. Y un estado, status libertatis, era un estado de libertad. Por eso, Jelinek, cuando hace la clasificación, se refiere al status libertatis como aquellos derechos de libertad, de lo cual ya hablamos la clase anterior, si la libertad tenía límites o no, o si era absoluta o no. Llegamos a la conclusión que la libertad no es absoluta, tiene límites. Por eso es que este status libertatis son todos los derechos de libertad que el Estado, a través de la ficción legal de la libertad, que es un derecho natural también, debe de reconocer a todos los individuos. Y hablamos de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, la libertad de locomoción, que no son términos absolutos, sino al contrario, el Estado limita ese tipo de libertades, ¿sí? No hay ningún Estado que se absorba de establecer límites a la libertad. Todos los Estados, todos, absolutamente todos los Estados, lo que hacen es limitar la libertad, ¿sí? Por ejemplo, el pagar impuestos. Te va a decir, ¿cómo me van a limitar la libertad ahí? Bueno, porque me están limitando, el Estado me está limitando que yo pueda hacer con el dinero que gano lo que a mí se le la gana, ¿no? El Estado se queda con una porción para gastos de funcionamiento. Pero esta es mi obligación desde el momento en que yo soy parte del Estado también. No del Estado, del Ejecutivo, porque a veces los gobernantes populistas dicen, no, es que ustedes son parte del Estado. No, no, no.
No, yo soy parte de la república en los tres elementos, que es gobierno, población y territorio. ¿Sí? Soy una de las tres partes. Pero es que usted tiene voz, sí, pero no puedo no puedo ejercer, ¿sí? Como el Estado. Cosa distinta, los tres presidentes de los tres estados del gobierno, ¿sí? Sí pueden tomar decisiones. Los diputados pueden tomar decisiones, los alcaldes pueden tomar decisiones. Yo como individuo les pago el salario a todos esos funcionarios con mis impuestos. Lo que sí tengo es derecho de exigir eh, ciertos derechos. Eso sí puedo. Tengo la facultad de exigirlos, pero no tengo una facultad decisoria dentro del Estado. Por eso es que los individuos no somos el Estado. Sí, yo he visto algunos videos que dice, no, es que usted es parte del Estado. No, nosotros no somos parte. Integramos la población, que es uno de los elementos de la República. Bueno, segundo, el estatus civitatis. Estatus civitatis o estatus civitas. Cuando se habla de civitas o civitatis, estamos hablando de la ciudadanía, que era un derecho que vinculaba a todos los nacidos en Roma con la ciudad, ¿sí? Y que le daba la facultad a los individuos de exigir la intervención de los distintos órganos del Estado a favor de sus intereses. Por ejemplo, el hacer los caminos, el Estado estaba obligado a eso. No había agua pública, o sea, no le llevaban a uno a su chorrito de la casa, a sus baños, no, pero sí habían pozos comunales en donde las personas podían ir a recoger agua para bañarse, para tomar, para esto y para lo otro. ¿Sí? Entonces, era una sociedad incipiente si lo comparamos con el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, los baños hasta la Edad Media en el Palacio de Versalles se construyó sin baños. No sé si alguien ha ido a Francia y ha visto el Palacio de Versalles, y eso me llamó mucho la atención porque la historia dice que el Palacio de Versalles no tenía baños. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las necesidades se hacían en cazuelas, la gente se bañaba en una tina donde se acarreaba el agua, no había agua intubada, no había un sanitario, no había esto, no había el otro, ¿no? Al correr de los años, se fue suprimiendo habitaciones y creando baños en el Palacio de Versalles, pero originalmente no los tenían. Entonces ustedes me van a decir, ¿cómo hacían para los derechos sólidos? Bueno, en la parte de atrás del Palacio de Versalles se vertían todos los desechos, ¿sí? Tanto líquidos como sólidos. Agarraban en las cubetas y se tiraban. Y entonces los jardineros se encargaban de generar con eso todos los abonos de los parques del frente. Por eso, cuando llegaban los invitados de gobierno, veían aquellos jardines impecables con flores verdes y floreciendo, ¿no? Pero no era porque había un buen sistema de riego de agua, que no había riego de agua ahí, ¿no? Ahí iban a regar a pura mano y echar los desechos sólidos que iban abonándose con los desechos humanos que iban tirando en la parte de atrás. Entonces, vemos todos esos elementos que son importantes como un estatus civitatis o un estatus civis, ¿sí? Civile o civitas, ¿sí? Que podría ser la adaptación, ¿no? Y estos derechos permiten que los individuos
soliciten a los distintos órganos del Estado su intervención para satisfacción de sus intereses. De hecho, en Roma ya se pagaban impuestos. Se pagaba también el derecho de la invasión o el derecho de la guerra. Entonces, había mucho pago hacia el gobernante, ¿no? Que podía ser el emperador, el príncipe, el gobernante. Y en nuestro sistema, eso está claramente definido en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 29 establece esos derechos, ¿sí? El libre acceso a tribunales o dependencias del Estado. Y dice, toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Y sigo. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en el caso de la denegación de justicia. Y termino. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contradictorio a sus intereses y en todo caso debe haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Pero también está el artículo 28 de la Constitución que se refiere al derecho de petición. Y dice, los habitantes de la República de Guatemala tienen el derecho de dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes de cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Entonces, vemos efectivamente todos estos derechos que están debidamente establecidos en la Constitución, tanto como era un imperativo normativo en Roma. Y por último, Jelinek clasifica el estatus activae civitatis. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si hay derechos, hay libertades que los ciudadanos pueden ejercer frente al Estado, también hay derechos políticos. Y en Roma existían derechos políticos. Lo único que quiénes eran los que podían ejercer esos derechos políticos. Eso sí, ya lo vieron porque ya dijeron, ya me hablaron de los patricios ustedes. ¿Quién podía ejercer esos derechos políticos? Nadie, por Dios santo. Como decía alguien, el silencio sepulcral. Las asambleas. Las asambleas, ¿qué es eso de asambleas, don Juan José García? Tienen un nombre. Buenas noches, Hola. licenciado. Si no mal recuerdo, eran los Comitia Cuyata, que era la asamblea donde se votaban las cosas que entraban como a discusión, y esas asambleas eran formadas por los patricios. La Comitia Curiata era una especie de congreso, pero no eran ellos los que ejercían el poder político, ¿sí? Eran parte de los patricios, sí, pero habían condiciones. Primero, tenían que ser patricios. Segundo, tenían que ser varones mayores de 25 años. Y tercero, debían de ser pater familia. Las mujeres, los esclavos no tenían derechos, no tenían absolutamente nada. Por lo tanto, los derechos políticos solo eran exclusivamente para un caso: pertenecer a
el Congreso, ¿sí? O a la Asamblea, lo que hoy conocemos como la Asamblea, ¿cómo se llama?, de diputados aquí en Guatemala, ¿no? O el Congreso, ¿sí? Pero allá se le llamaba en Roma el Senado, ¿sí? Y a esto, con el tiempo, se le denominó el Senado Consulto, que originalmente era la Comitia Curiata, que eran personas mayores de 60 años, que tenían que integrar la Comitia Curiata. Posteriormente fue el Senado el que gobernó durante un tiempo en la época de la República, pero no todos los patricios podían ejercer derechos políticos. ¿Por qué? Porque eran cargos honorarios. Imagínense qué diferencia el día de hoy, ¿no? ¿Cuánto ganan los diputados? Y en el tiempo de Roma eran cargos honorarios, igual que ser juez. Era un cargo honorario. ¿Por qué? Porque habían castigos infamantes para las personas que se beneficiaran con el ejercicio del poder público. ¿Cuál era? El delito del ostracismo. ¿Cuál era el ostracismo? Un delito en que si se tocaba un dinero del Estado, lo tomaban y no lo mataban. Le quitaban su familia, o sea, su gens, le quitaban todo su dinero, le quitaban todos sus derechos y solo con lo que andaba vestido lo lanzaban a las calles de Roma. Pero el que le diera de comer, de vestir o agua, sí lo mataba. Entonces la gente estaba condenada a morir de hambre o a comer en los basureros si se tocaba dineros o caudales públicos. Imagínense cómo andaríamos al día de hoy, ¿no? Con nuestros diputados, no quiero emitir opinión en ese sentido. Pero el ostracismo era una figura que se aplicaba, ¿no? Sí. Y por lo tanto, estos derechos políticos sería lo ideal, dice Job Darío. Usted, Job, su nombre es un nombre bíblico, no debería estar pensando en eso, por Dios santo. Estamos en la tierra, licenciado. Ah, sí, pero recuérdese que Job también estaba en la tierra y sufrió mucho. Y Dios lo puso a prueba y al final dijo que lo aceptaba porque era hijo de Dios. Pues chica, qué, qué experiencia, ¿no? Imagínense, no sé si algunos de nosotros aguantaríamos todo lo que sufrió Job en su vida, ¿no? Después de tener mucho dinero, no tener nada y perder hasta su familia, ¿no? Hasta sus seres queridos. Pero bueno, vemos cómo en Roma se utilizaba esto, ¿no? Pero el ejercicio de los derechos políticos en Guatemala sí está debidamente regulado en nuestra Constitución. En primer lugar, veamos si puedo ejercer un cargo público. Y efectivamente sí lo puedo ejercer. Artículo 113 de la Constitución. ¿Qué derechos o qué condiciones debemos de tener para ejercer un cargo público? El artículo 113 nos dice, derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas. 1. En méritos de capacidad. 2. Idoneidad. Y 3. Honradez. ¿Se dan cuenta? Este artículo es muy importante porque tiene muchos fallos que ya han sido analizados por el Tribunal Constitucional. Entonces tiene 4 elementos. 1, ser guatemalteco. 2, tener méritos de capacidad. 3, tener méritos de idoneidad. Y 4, tener méritos de honradez. ¿Sí? Esas condiciones son importantes para esto, ¿no? Pero también el artículo 136 nos habla de
136 de los derechos políticos, ¿sí? ¿Y qué nos dice el artículo 186? Precisamente esos derechos políticos, ¿cómo los debemos de interpretar? Artículo 136. Son derechos y deberes de los ciudadanos a inscribirse en el registro de ciudadanos, B, elegir y ser electos, C, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral, optar a cargos públicos, D, E, participar en actividades políticas, y F, defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. Esto es importante porque efectivamente nosotros normativamente tenemos un estatus activae civitatis, ¿no? Esos derechos que nos vinculan activamente con la ciudad, con el Estado de Guatemala, ¿ok? Y desde el otro punto de vista, también están los derechos subjetivos privados. Aquí nos vamos a tardar ya un poquito más. Por eso les pido yo a ustedes que entren o traten de hacerla ahora, porque cuando empiezo a explicar, no interrumpo la charla para darles de ingreso a ustedes, ¿sí? Sino me tienen que esperar hasta que termine de explicar y entonces les doy acceso. Por eso les pido, por favor, que traten de hacer el esfuerzo de ingresar a la hora. Bueno, derechos subjetivos privados. ¿Qué son? Bueno, si los derechos subjetivos son facultades que la norma de derecho otorga a los particulares o al Estado, es cuando estos actúan en forma general en un mismo plan. Por eso, Roguin, sobre el cual ya hemos estado platicando, este autor refería los derechos en absolutos en primer lugar y en relativos en segundo lugar. ¿A qué se refieren los derechos absolutos? Bueno, se clasifican en tres: en los derechos personales, en los derechos reales y en los derechos intelectuales. ¿Sí? Vamos en su orden. Si los derechos absolutos es cuando el sujeto activo y el sujeto pasivo comprenden la totalidad de personas. O sea, todos nosotros, todos los que estamos aquí, los 75, todos en Guatemala, de alguna forma, en algún momento, vamos a tener que aplicar el Código Civil para defender nuestros derechos. ¿Sí? De eso no tenemos ninguna duda nosotros, ¿no? Por eso es que los absolutos se refieren en ese sentido, a que son aplicables a todos nosotros. Primero, los derechos personales que regulan elementos de la personalidad, la representación, la personería, el domicilio, el nombre, las facultades inherentes a la persona individual, a la persona jurídica, tomando en cuenta sus diferentes aspectos. Por lo tanto, esto de los derechos personales es cuando los aplicamos a nosotros mismos. ¿Y qué son los derechos reales entonces? Bueno, los derechos reales son todas esas facultades que una persona tiene sobre una cosa, ya sea mueble o inmueble. ¿Sí? Y comprenden referentemente todos los elementos que tienen que ver con el dominio y los derechos reales sobre las cosas. Aquí encontramos una figura importante a la cual me quiero referir en este momento como un derecho real. ¿Sí? ¿Qué son las servidumbres? ¿Han oído ese término? No me van a decir que es la empleada de la casa o los empleados de la casa, porque eso no es servidumbre. Eso es otra cosa. ¿Sí? ¿Pero han oído ese término? ¿Servidumbres? Ninguno. Hoy sí están, pero
Sí, don Luis Fernando Asensio. Buenas noches, Link, mucho gusto. Fíjese que yo sí lo he escuchado en temas de, o por ejemplo, en lecturas de la Biblia, que los reyes y todo eso tenían su servidumbre, su... Sí, pero eso no es servidumbre, dije, o no, es un derecho real. Es un derecho real. Es un derecho sobre una cosa, ¿sí? Tanto mueble como inmueble. Don Kaylee. Los servicios que recibimos de parte del Estado para uso de las personas, ¿Cómo cuáles? um, iluminación pública, No, eso no es servidumbre. Este es un servicio público sobre el cual pagamos nosotros. Cuando a usted le llega su recibo de la luz, dice en un apartadito, dice alumbrado público. O sea que eso ni siquiera lo paga el Estado, nosotros lo pagamos de nuestra bolsa, ¿no? Y siempre en todas las municipalidades dice alumbrado público, ¿sí? Y muchos de esos servicios ya hoy ya no es a través de la corriente eléctrica, porque casi una gran mayoría de luminarias, o sea, las luces que están en los postes, son de solares, ¿sí? Ni siquiera pagan eso, ¿verdad? Yo en mi casa hice el esfuerzo de pagar, de comprar paneles solares. Yo tengo paneles solares aquí en mi casa, precisamente porque yo pagaba más o menos 1,200 quetzales de luz aquí en mi casa. Y no es que sea muy grande, pues es una casa de 2 niveles, pero bueno, tengo mis hijas y aquí vive mi suegra ahora, teniendo enfermeras para cuidarla y toda la cuestión, pero sí me salía mucha luz, ¿no? Al momento de meter los paneles solares, hoy ya pago más o menos 115 quetzales al mes de luz. Pero es una inversión muy fuerte la que hay que hacer para meter paneles solares y que no es reditable al tercer año, más o menos. Al tercer año, sí, por supuesto, de pagar de 1,200 a 125, sí, perfecto. Y el mantenimiento no es muy grande, ¿no? Pero eso sí yo siempre lo sugiero como un ejemplo porque efectivamente es un beneficio. Y ahora sueño con tener baterías, comprar unas baterías, porque ahora están muy caras, unas baterías que sirven para sustentar la luz en la noche, porque yo estoy conectado a la empresa eléctrica y yo genero energía y la meto al sistema y ahí hacemos la compensación. Por eso yo meto más energía que la que uso. O sea, yo genero más energía con los paneles solares que la que uso y por eso me sale tan barato. Pero si yo tuviera baterías eficientes que me ayudaran para sostener la luz, que almacenara yo durante el día y que pudiera utilizarla de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pues eso me haría no depender de la empresa eléctrica, ¿sí? Sino ser autosustentable, ¿no? Pero eso es parte de a lo que creo que vamos a llegar poco a poco de todo esto, ¿no? De toda esta modernidad. Pero no, eso no es servidumbre. Servidumbre, ¿alguien ha oído hablar de servidumbre? Que puede ser sobre un bien mueble o sobre un bien inmueble también. Lick, perdone. Fíjese, ¿Sí? yo no lo sabía, pero lo estoy investigando ahorita y me parece que es el derecho que tiene una persona sobre una cosa que pertenece a otra persona. Ujú. Sí, eso es. Ahora póngame un ejemplo. Por ejemplo, el derecho que tiene una persona de pasar por la calle que es propiedad de otra persona. En este caso sería una Bueno, servidumbre de bueno, paso. no hablemos de calles, propiedades de personas, porque las calles no son Ah, propiedades de nadie más que perdón, del Estado. más que todo sería el derecho de pasar por el terreno de otra persona. Ah, ok, ahí sí, ahí sí. Ahí ese sería un ejemplo excelente, pero no es la única servidumbre, porque puede haber servidumbre de acueducto, puede haber servidumbre de traslado de energía eléctrica por cable, puede haber servidumbre de drenaje,
puede haber servidumbre de paso, o sea, puede haber un sinfín de servidumbres. ¿Y por qué lo pregunto? Porque es un derecho real sobre bienes inmuebles. Y entonces hay algunas características. En el artículo 752 está el concepto de servidumbre. ¿Sí? ¿Y qué es una servidumbre? Bueno, es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio distinto, de distinto dueño, o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida una servidumbre se llama predio dominante. O sea, pues yo tengo un terreno que no tengo salida a la carretera y le digo a mi vecino, mire, deme 2 metros de ancho para pasar por mi carro para poder salir a la carretera. Perfecto, nos ponemos de acuerdo, me la puede dar la servidumbre y yo no voy a ser el dueño de ese pedazo de tierra donde voy a pasar todos los días. Él me va a dar permiso. ¿Me puede cobrar por eso? Mensual, semestral o anual, o me lo puede dar a título gratuito. Pero me puede imponer obligaciones de mantener limpio, de mantener seguro, con un sinfín de cosas. Habrá necesidad de hacerlo en escritura pública, sí, si los dos terrenos están registrados. Si no están registrados, se puede hacer a través de un contrato privado. Sí, Jonathan. Licenciado, buenas noches. Ahorita que usted está mencionando eso, fíjese que mi abuelo tiene, su casa tiene un terreno y donde ellos viven hay como que un lugar para donde la gente llega a agarrar agua o a lavar, pero donde nace el agua es de mi abuelo. Uh-huh. Y él vino y les quiso dar a la gente para que llegaran a agarrar agua y todo, y por muchos años estuvo así, pero hubo un punto donde la gente se empezó a adueñar de eso y hasta lo quisieron demandar para quitarle eso. Sí, lo que pasa es que los afluentes de agua no son de persona particular, son del Estado. Ese es el problema. Entonces, yo puedo tener un nacimiento de agua dentro de mi propiedad, pero el Estado me puede decir, mire, los afluentes de agua son propiedad del Estado. Eso no quiere decir que puede entrar cualquier gente, ¿no? Yo puedo circular mi terreno y todo, pero el Estado sí me lo puede expropiar por razón de utilidad pública, si ese fuera el único afluente que esa comunidad tiene. Sí, bueno, pero ¿cómo me lo puede expropiar? Bueno, me tendrá que pagar de acuerdo al artículo, creo que es 40 de la Constitución. Si no estoy bien, esto, ¿no? Artículo 40 creo que es de la Constitución. Sí, expropiación. En casos concretos, la propiedad privada puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación debe sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor. Puede ser una expropiación municipal, puede ser una expropiación del Estado, podría ser. Esto no quiere decir que su abuelo no sea el dueño de eso, ¿sí? Muchos afluentes, muchas veces por los cambios climáticos han ido desapareciendo. Y en otros lados se ha estado regulando. Ahora hay una ley en el Congreso de la República que se llama Ley General de Aguas, en donde ya se otorga esa facultad a una superintendencia de aguas que va a ser la que tiene el control de todos los afluentes de agua, nacimientos de agua, pozos de agua y estructuras de tratamiento de aguas, al igual que las estructuras de transporte de aguas. Entonces, ahí va a ser otro relajo. Ahí va a ser otro relajo porque ya la propiedad, así como la de su abuelo, va a estar en discusión sobre si es de ese abuelo o el Estado puede expropiarla, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener muy claramente definido cuáles son los derechos de todo esto, porque cuando vemos la Constitución también nos determina qué cosas son bienes del Estado. Por ejemplo, todo lo que está debajo del suelo es propiedad del Estado. Y eso ya lo vimos, creo yo, Jonathan, el semestre pasado, cuando vimos los bienes del Estado. No recuerdo cuál es el artículo, creo que es el 100.
algo. Espéreme, vamos a ver si lo encuentro rapidito aquí. Jonathan. Cuando se habla del Estado. Régimen, aquí está. Vamos a ver. Derechos sociales. No. Es que está trabajador del Estado tampoco. Régimen social y económico tampoco. Aquí está. Régimen de aguas. Todas las aguas, pero todas las aguas son bienes de dominio público. Todas las aguas. Inalienables e imprescriptibles, su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en forma establecida en la ley de acuerdo con el interés social y una ley específica regulará esta materia. Es lo que le digo yo, que ahorita está en el Congreso de la República, ¿no? Y el artículo, pero ese es el artículo 127. El artículo 128 dice aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas, de los lagos y de los ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos, de cualquier otra naturaleza que contribuyan al desarrollo de la economía nacional, están al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. Pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas, los cauces correspondientes, así como facilitar las vías de acceso. ¿Sí? Entonces, se da cuenta que efectivamente todo esto es una discusión permanente sobre el derecho de propiedad y sobre el derecho de las aguas. Sí, Jonathan. O sea que si en el terreno de mi abuelo hay más nacimientos de agua, el Estado los puede como que poner a la disposición de la comunidad. Sí. O si Sí. hubiera algún pozo o algo por el estilo, lo pueden. Así es, así es. Oh, okay. Gracias, licenciado. Por eso, yo lo que siempre he pensado es que esto se ha vuelto en una anarquía también, porque hay comunidades que bajo ese presupuesto se sienten con derecho de entrar a la propiedad ajena. Y entonces lo que se genera un descontento con respecto a la propiedad. Mi derecho, ¿hasta dónde llega mi derecho de propiedad? ¿Hasta dónde llega mi derecho de los nacimientos de agua, ¿no? Yo tengo un amigo que tenía una finca muy grande en donde había un nacimiento de agua y una vez me invitó a la finca. No era de él, era del padre. Y fui y eran dos montañas hermosas ahí camino a Mataquescuintla, por allá por en la parte de atrás de Pavón, baja uno, llega a una comunidad que se llama Rodriguitos, algo así se llama, y después sigue uno como unos 30 kilómetros más para allá, y por ahí estaba la finca. Y eran dos montañas que ellos tenían reforestadas y estaban produciendo sustentablemente madera. Pero en una de las montañas tenían un nacimiento de agua hermosísimo, hermosísimo. Y le digo yo, pues, ¿y por qué no explotas esto? Cállate, me dice. Si yo hablo de esto, al día siguiente está toda la comunidad atrás del nacimiento de agua. Esto lo tenemos en el más absoluto secreto, me dice. Después se muere el papá, venden la finca y bueno, ya son otros dueños los que tienen eso. Pero por años eso no fue de conocimiento de la comunidad. Pero era hermosísimo el nacimiento de agua, hasta con, ¿cómo se llama? Cataratas, no caudalosas, pero en tiempos de sequía se mantenía el agua corriendo, pero hermosamente. Y en época de lluvia, era el caudal o desfogue muy normal, nunca se subió el río, nunca, no, siempre mantenía el caudal, aunque estuvieran cayendo los leñazos de agua, siempre se mantuvo estable ese nacimiento. Pero bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, y eso se mantuvo en secreto precisamente por eso, ¿no?
Sí, Emilia. Wow, eso me recuerda a algo. En mi caso fue diferente. Por ejemplo, en nuestro caso, mi abuelo enfrente de su terreno igual pasaba un río y era muy bonito y todo. Y ahorita la comunidad lo utilizó de drenaje. Ah, Laira. Ay, Y yo, Dios santo. y le digo que es lo peor. Hay que quemar a la comunidad. No, hombre, no. No dije eso. Adivine dónde pasarán los tubos. Como el terreno es algo, no es grande, pues, pero sí la mayoría abarca todo el río de mi abuelo, como ese, como Mire, ese fenómeno es muy común. Nosotros mismos y le digo hemos quién fue estado, primero que lo utilizó como drenaje. Dios Una santo, iglesia. nosotros mismos estamos contaminando los afluentes de agua. Pero sí, y dejé eso, los tubos pasan por el terreno de mi abuelo y prácticamente abarca casi como una gran parte, así apesta demasiado ahorita el lugar Imagínese. donde él vive, porque digamos está su casa y todo. Y es algo muy, yo me quedo como que, wow, sí, ¿qué se Y no podría tenemos, hacer? y fíjese que no tenemos la cultura de plantas de tratamiento. No Y eso es tenemos esa ilegal, cultura. ¿no? Digamos, hacer que creen un drenaje directamente a un río. Sí, Y es ilegal, porque en todo caso, aguas arriba del drenaje deberían de tener una planta de tratamiento. Yo conocí, pasé por ahí, me llamó la atención y de chute me metí y me dieron permiso, una planta de tratamiento que está en Salamá. Es una planta grandísima y tienen aguas arriba, la planta de tratamiento, y luego verten todas esas aguas al río de hasta abajo, pero la diferencia es que ya pasaron las plantas de tratamiento, que es una arriba y otra a la mitad. La que conoció es la mitad, y el agua sale, después del proceso, sale, si no pura, con un mínimo, pero un mínimo, porque ya sufrió un tratamiento, no químico, sino natural, de limpieza del agua. Y entonces me llamó mucho la atención y hasta le hablé al gerente, le dije, mire, ¿cuánto tiempo tienen de esto? Tenemos 5 años y estamos haciendo lo mejor posible para que el agua salga lo más limpia posible. No le echamos cloro porque entonces contaminamos el afluente a donde va a verterse toda esta agua. Me llamó muchísimo la atención. Eso me dejó impresionado a mí porque efectivamente es de las pocas municipalidades que le ha puesto coco a eso. Sí. Sí, y por ejemplo, existiría, supongamos que no sé qué institución o no sé quién es el que maneja ese El tipo de MAGA, cosas. el Ajá. MAGA, la municipalidad. Supongamos que llegaran a encontrar eso, digamos, se dan cuenta de que están utilizando, haciendo un drenaje así a cuenta propia y que pasa por las casas y todo y afecta por el olor porque son heces, ¿no? Sí, por supuesto. ¿A quién multa? ¿Cómo sería? Digamos, ¿lo multarían a las personas que iniciaron? ¿Cómo? Ponga la denuncia en el MP y el MP que investigue por contaminación. Oh. Y entonces va a tener que meterse ahí el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiental, el Ministerio de Ambiente y la municipalidad. Ellos tendrían que ser los tres que resuelvan ese entuerto. Y si es un particular el que lo está metiendo, yo no creo que sea un particular, yo más creo que sea la municipalidad la que están contaminando eso. Oh, ya, sí, porque sí, Okay. al final de cuentas afectó a mi abuelo porque, digamos, pasan los tubos por su terreno y... ¿Y su abuelo por qué les dio permiso? Pues no sé, yo no estaba al tanto de eso, es recién. O sea, todavía Bueno, no se ha hecho todavía. Ahora usted haga el relajo, ahora usted está estudiando Derecho, haga relajo. Sí, aprovechando. Organice ahí a la gente. Organice a la gente. Bueno, ánimo pues. Entonces, eso es una servidumbre, pero también, ya hablamos de los derechos personales, ahora hablamos de los derechos reales, que es la servidumbre, el usufructo, la prenda, el uso. Y por último, están los derechos intelectuales, aquella facultad de disponer los elementos propios que
son los de la creación que tenemos nosotros, las ideas, los derechos intelectuales. Si yo escribo un libro, soy el dueño de los derechos del libro. Si yo escribo una marca, soy el dueño de la marca. Si yo hago algún procedimiento de invención, soy el dueño de ese modelo de invención. Por lo tanto, esos derechos intelectuales también pueden ser objeto de apropiación y por eso son derechos, ¿no? Y los derechos relativos, ya estuvimos hablando de los absolutos, ahora los derechos relativos. Si los absolutos es aplicables a todos, los relativos se refieren a cuando el sujeto activo ejerce un derecho frente a un grupo de personas determinadas para que éstas realicen en forma correlativa el cumplimiento de una obligación, que es dar, hacer o no hacer. Se recuerdan que esos eran los elementos de la prestación, que pueden ser actos positivos o negativos, hechos positivos o negativos. Y aquí encontramos el derecho de familia, por ejemplo, en donde nacen facultades derivadas de las relaciones familiares, como la filiación. Ustedes que ya están viendo derecho romano ya saben que hay derechos consanguíneos. Consanguíneo quiere decir por razón de sangre, pues la sanguinidad es sangre. Entonces es la relación que tengo con mi padre, con mi abuelo, con mis hijas, con mis nietos, qué sé yo, ¿no? Y con mis tíos y mis primos, ¿sí? Pero también hay otra filiación que es por razón del matrimonio, ¿sí? El hermano de mi esposa, que ya solo tiene un hermano, es mi cuñado, y los papás de mi esposa son mis suegros, y ahí está la relación. ¿Por qué? Porque es un vínculo por razón de afinidad. No tenemos vínculo consanguíneo, pero sí por afinidad. Y también dentro de los derechos relativos están los derechos de obligación crediticia. Si yo debo algo, pago. Si debo el banco, pago. Si debo la tarjeta, pago. Si compro un carro, tengo que pagarlo. Si vendo un carro, tengo que entregarlo, ¿no? Por eso, algunos derechos como el de la propiedad, los derechos de autor, los derechos de inventor, también pueden ser incluidos dentro de los derechos subjetivos públicos o los derechos subjetivos privados, ya que ambos conceden facultades oponibles a terceros. Sin embargo, la diferencia está en que entre los públicos es cuando uno de los sujetos es el Estado y en los privados es cuando son solo personas individuales. Y terminamos el día de hoy hablando sobre el deber jurídico. Y el deber jurídico no es tan complicado, es fácil de entenderlo. Sin embargo, es necesario que veamos un concepto de lo que es el deber jurídico. Y para esto es necesario que nos situemos en medio de una norma. ¿Por qué? Porque toda norma genera una facultad, un derecho concedida a un sujeto que puede exigirle un derecho subjetivo a otro que tiene que cumplir una obligación. Por eso es que cuando hablamos de deber jurídico, estamos hablando de obligaciones. Esa obligación es la que constituye el deber jurídico. Cuando nos digan qué es un deber jurídico, una obligación. ¿Pero qué más? Una obligación determinada en una norma. ¿Pero qué más? Una obligación determinada en una norma que obliga a un sujeto pasivo. Entonces ahí estamos frente a un deber jurídico. Por eso el profesor Preciado, perdón, esto se me fue, es aquí, Hernández, ese profesor mexicano, decía, miren, el deber jurídico se traduce en la exigencia normativa, o sea, en una ley, para el sujeto pasivo de la relación, que es el único que tiene un deber de cumplimiento. Y este no debe de impedir la actividad del titular del derecho subjetivo, porque éste tiene que someterse a las pretensiones del otro. ¿Sí? Clarísimo el concepto, muy elemental, que es todo lo que hemos estado hablando.
Por eso es que García Maínez sostenía que la restricción de la libertad exterior de una persona deriva en la facultad concedida a otra de exigir una cierta conducta positiva o negativa. ¿Ya? Porque cuando hablamos de obligaciones, casi siempre se nos limita la libertad. ¿Sí? Ahora, ojo, esta limitación de la libertad tiene que ser normativa. Y no podemos quedar en la libertad si sacamos un crédito hipotecario en tomar la decisión de que si quiero pago o no el crédito. No, porque ahí no hay libertad. Entonces hay una restricción de mi libertad. ¿Por qué? Porque yo solo puedo hacer lo que el contrato me está obligando, que es pagar la deuda y pagar intereses. Y si me atraso, pagar mora. Y si me sigo atrasando, los gastos administrativos. Y si me demandan, los gastos de la demanda. Y si me sigo oponiendo, las costas judiciales. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo es muy claro esto que dice García Maínez y el profesor Preciado? ¿Por qué? Porque debemos de entender que el deber jurídico es la obligación que tiene todo sujeto pasivo de cumplir una prestación de dar a hacer o no hacer. Y que esa obligación está contenida en una norma generada válidamente a través del procedimiento correspondiente. Y entonces hay formas lógicas de entender qué es el deber jurídico. ¿Qué es eso de formas lógicas? Bueno, entendiendo que la obligación es a la que se le denomina el deber jurídico. ¿Sí? Esa es una forma lógica de entenderlo, ¿no? Todo a lo que yo me obligue, tengo que cumplirlo. ¿Sí? Me obligué por un contrato a hacer tal cosa, lo tengo que cumplir. ¿Sí? Me obligué a construir una casa, yo soy ingeniero y toda la cuestión, pues tengo que construirla en las condiciones, en las características que mi cliente me obligó. Me pagan para hacer una consultoría como abogado, que ahora sí, eso sí soy, ¿sí? Pues tengo que prestar el servicio. Si vendo algo, tengo que entregar la cosa vendida. Si vendiera yo mi reloj o mi celular, qué sé yo, ¿sí? Tengo que entregar la cosa. ¿Por qué? Porque la obligación es que yo entregue, haga o no haga algo, como una conducta debida, ¿sí? O sea que mi voluntad está constreñida al cumplimiento de la obligación. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿cuál es el ¿Ok? ¿Sí? No, que sí, estaba claro, gracias. Ok. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la doctrina del deber jurídico? Bueno, son tres. Primero, la norma de derecho establece que el sujeto pasivo debe de cumplir el deber jurídico. ¿Sí? Y eso está establecido como una delimitación del derecho para exigir el cumplimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque el derecho es un conjunto de normas imperoatributivas. Por un lado me dan derechos y por otro lado me dan obligaciones. Segundo, la esencia del deber jurídico y del derecho subjetivo la encontramos en la existencia de una norma jurídica. Si no hay norma jurídica que nos obligue a hacer algo, pues no lo hago. Simple y sencillamente. ¿Sí? Si no hay una norma que me obligue a que yo me debo de dormir a las 9 de la noche, pues yo me duermo a la hora que yo quiera. Eso no es una cuestión que deba de regularse. ¿Sí? Pero ustedes sí vivieron la pandemia.
y vivieron el momento en que no debíamos de salir de las casas y que hubo un momento en que abrieron ya que podíamos salir de la casa, pero había toque de queda a partir de las 9 de la noche. En la calle no podía haber nadie después de las 9 de la noche. Y sin embargo, las cantinas y un montón de lugares estaba la gente adentro dándole durísimo al chupe, ¿no? Entre otras cosas. Por lo tanto, si existe una norma, la esencia del deber jurídico está contenida en la norma. Y 3, si el padre de familia tiene el deber de alimentar a sus hijos, ese es un deber moral. Y los que somos papás sabemos que aunque los hijos sean mayores de edad, pues los seguimos ayudando. Yo no tengo ningún hijo menor de edad, ya la más pequeña tiene 21 años, ¿sí? Y sin embargo, pues yo la sigo ayudando porque está estudiando en la universidad todavía, ¿sí? Ya solo 2 quedan en la universidad, entonces sigo ayudando, ¿sí? Pero los que somos papás sabemos que mientras más grandes son los hijos, más grandes son los problemas, ¿sí? Y seguimos ayudando, y seguimos viendo. Sin embargo, ese deber moral también tiene una contraprestación legal. Es que debe de existir un texto que me obligue a esa figura. ¿Sí? Por eso el derecho subjetivo de exigir, por ejemplo, los alimentos, es necesario que esté contenido en una norma de derecho. ¿Se recuerdan ustedes que ya vimos el artículo 283 que se refiere a los alimentos y dice que los alimentos del Código Civil, 283 del Código Civil, dice que los alimentos pueden prestarse por el cónyuge, los ascendientes, los descendientes y hermanos? ¿Sí? Esa norma nos obliga a quiénes son los sujetos. Por lo tanto, de nada implica una norma moral, que es una norma meramente moral, frente a una disposición normativa. Ese es el deber jurídico. ¿Se dan cuenta? Ese es el verdadero deber jurídico. Y bueno, por último, ahora sí, ya con eso ya les dejo la tarea para no la próxima semana, porque la otra semana no vamos a tener clase con ustedes, sino la siguiente. ¿Han oído la palabra axioma de la lógica jurídica? ¿Qué es un axioma? ¿No? No le No, El Google no está funcionando ya después de las 8 de la noche, ¿verdad? El Google ya se apagó. Bueno, un axioma es algo que no necesita demostración. ¿Sí? Es algo que no necesita demostración. Yo no necesito demostrarles a ustedes que soy choco, que tengo anteojos. ¿Eso necesita o no demostración? No, no. Soy choco para ver de lejos y para ver de cerca. ¿Sí? Por lo tanto, el axioma tiene una relación lógica entre derechos subjetivos y deber jurídico. Entre derechos subjetivos y deber jurídico. Por eso, García Maínez deducía o delimitaba 5 axiomas importantes de la lógica jurídica. ¿Cuáles son esos axiomas? Se los voy a dejar de tarea porque ustedes los van a tener que leer para que ya la próxima semana que tengamos clase los discutamos. El axioma de inclusión.
el axioma de la libertad, el axioma de la contradicción, el axioma de la exclusión del medio y por último, el axioma de la identidad. Estos 5 axiomas los van a tener que leer, van a tener que buscar. Usted va a decir, puchica, pero ¿y dónde lo encuentro? Y esto, ¿no? Usted tiene el libro de García Maínez, hasta les di el autor. Busquen en qué consiste cada una de estos axiomas y los explicamos y los discutimos y los analizamos la próxima semana que tengamos clase, no la siguiente, sino hasta dentro de, ¿qué? 2 semanas, para que lo discutamos, lo confrontemos las ideas. ¿Por qué? Porque es interesante cómo los derechos subjetivos y el deber jurídico los genera a través de un axioma y esa vinculación, esa relación lógica que hace García Maínez a través de estas figuras. ¿Ok? Bueno, pues les deseo lo mejor la otra semana que empiezan exámenes. Por favor, estudien. El fin de semana, quémense las pestañas para los exámenes. Sí, Emilia. Ay, disculpe, con una consulta. Creo que no sé todavía la información. ¿Cuál sería la hora del examen? Disculpe. ¿Perdón? ¿La hora? ¿La hora de qué? ¿Del examen? Que no sabe la hora del examen. Recuerdo que anteriormente era a las 6 de la tarde, si no estoy mal. Yo por el trabajo. ¿Usted no ha visto el calendario de exámenes? Bien, pero no me parece la hora. ¿Cómo que no le parece la hora? No, voy a revisar otra vez. Al menos. Se aparece el... Sí, ¿verdad que sí está la hora? Sí, yo había visto una fotografía que habían Vaya, compartido. en la fotografía está. A las 18 horas empieza el examen. Todos los exámenes los tienen a la misma hora ustedes. 18 horas. Y los de la tarde a las 3 de la tarde. Entonces, Emilia, ¿usted sabe en qué universidad está estudiando? Por Dios santo. Ay, lo siento, qué pena. Bueno. Anda enamorada, dice J-Lo, ¿ya vio? No, eso no. Emilia, Dios Buen santo. estudio. Solo estudiando, ¿no? ¿Qué duración tendrá? El mío tiene 15 minutos, son 30 preguntas y 15 minutos para resolverlo. Explico una consulta, perdón. Manda. Es algo, también una pregunta, mira. Pausa. Fíjese que es la primera vez que me examino así en línea, entonces. ¿En línea? Sí, no sé cómo. Bueno, todos estamos en Classroom. Usted está en Classroom, ¿no?